Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia, bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el señor Andrés Silva, exdirector ejecutivo de la Fundación Teletón, es también consultor de empresas y un pensador que siempre nos aporta ideas muy importantes. Con él vamos a conversar acerca de la evolución cultural de los paraguayos, cómo han evolucionado nuestros patrones culturales respecto a democracia, respecto a sociedad, respecto a proyecto común, a casi 33 años de la llegada de la democracia. Empezamos el programa, como siempre, agradeciendo a las empresas auspiciantes. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Y Alpha Trading S.A., más que logística, su negocio en buenas manos. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Andrés Silva, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Alpha Trading S.A., más que logística, su negocio en buenas manos. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad. Y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del señor Andrés Silva. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Buenas noches, Federico. Un gusto estar de nuevo acá en esta mesa junto a vos y la teleaudiencia. Igualmente un gusto. Andrés, desde el año pasado que dejaste de ser director ejecutivo de Teletón, que justamente pasado mañana, viernes 3 y sábado 4, tienen su colecta anual. ¿Seguís vinculado a la organización? Así es, después de 14 intensos años muy desafiantes, el año pasado di un paso al costado, tomé esa decisión ya mucho antes. En realidad veníamos preparando, fueron 2 años, de preparación. Dejé la dirección ejecutiva, pero sigo en el directorio, en el consejo directivo de la Fundación, acompañando de cerca a la gestión. El compromiso va mucho más allá de cualquier rol, ¿verdad? Teletón es una causa que va a estar por siempre en mi corazón, en el mío y el de toda mi familia. Yo me emociono cuando hablo de Teletón. Y sí, la idea es seguir cumpliendo con las familias en un momento difícil. Teletón salió muy golpeada después de la pandemia, entonces tenemos grandes desafíos por delante. Y hoy está Roberto Galeano a la cabeza de la dirección ejecutiva. Tuve el privilegio de dejarle a alguien más preparado que yo para liderar esta nueva etapa en la Fundación. ¿Qué quiere decir Teletón salió muy golpeada con esta pandemia? Y el año pasado el resultado de la recaudación del evento fue difícil, fue duro, ¿verdad? 9.600 millones de guaraníes cuando veníamos recaudando 15.500, 16.000. Y eso nos obligó a cerrar momentáneamente uno de los centros de rehabilitación, que es el de Paraguarí, y a reducir los servicios, el alcance de los servicios en los demás centros, tratando de afectar lo menos posible a las familias, ¿verdad? Pero vivimos todos durante la pandemia el desafío de tener que estar colaborando casi todos los días con un montón de familias que se vieron sobrepasadas, digamos, por la situación.
la falta de respuesta del Estado, la ausencia de servicios de salud y bueno, una situación que a nivel global puso en jaque muchas cosas, así que las fundaciones en general y Teletón dentro de ellas se vieron muy afectadas por eso, así que hay un proceso de recuperación que viene por delante que va a ser bastante desafiante. ¿Qué monto cuesta al año mantener una organización tan grande e importante como Teletón? Y mira, el costo por familia en promedio, ¿verdad? Son más de 1.500 familias hoy, es de 10 millones de guaraníes por mes. Entonces, lo mínimo que necesitamos para poder mantener a estas familias que están ya hoy en el servicio sería 10 millones por 1.500 familias, que es lo mínimo que requiere la Fundación para poder llegar hasta el año que viene. Y ojalá podamos recaudar más recursos para poder volver a sumar a esas familias que estaban de alguna manera en los servicios y que tuvimos que dejar por un tiempo de atenderles, ¿verdad? Pero es una situación durísima porque costó mucho construir. Vos sabés que Teletón, ¿verdad? Tomamos la fundación en una situación ya casi de quiebra. Entonces fueron años muy, muy intensos y es duro ver este retroceso. Pero bueno, entendemos que las circunstancias son extraordinarias. Correcto. ¿Hablar de 1.500 familias es lo mismo que decir 1.500 pacientes? Sí, a ver, en un sentido sí, porque si bien el foco de la atención es cada niño, cada niña, cada joven que asiste a la fundación, nuestro abordaje es integral, ¿verdad? Es decir, hay un acompañamiento muy cercano a las familias. Cuando llega la discapacidad en una situación como la que vivimos como país, donde hay tantas demandas, tantos desafíos, tantos temas pendientes y tanta desigualdad, se requiere de un acompañamiento muy cercano a las familias, que desde la contención emocional, desde poder adaptar cuestiones que tienen que ver con la casa para un mejor desempeño, digamos, en la vida cotidiana, procesos de educación inclusiva. Entonces, el trabajo es muy, muy intenso y demandante y las familias que atiende la Fundación son familias que viven en situación de vulnerabilidad, escasos recursos, que a veces incluso requieren apoyo en alimentación y otros temas como el transporte para poder sostener los procesos de rehabilitación. Exacto. O si no, no tienen condiciones y tienen que abandonar. Entonces, es una tarea titánica que no puede resolverla sola una organización, por eso Teletón está cada vez más enfocada en generar redes y también en exigir que el Estado cumpla su parte de responsabilidad como garante de derechos. Exactamente, exactamente. Y esto que me contaste, que la pandemia afecta la capacidad de recaudación, implica tener que parte de esas 1.500 familias decirle vamos a dejar esto en stand-by por un tiempo. O sea, 1.500 son las que quedaron ya, ¿verdad? O sea, hay familias que no tengo el número exacto, pero hay familias que con el cierre de Paraguarí que tuvimos que decirles que por un tiempo los servicios ya no van a poder estar, digamos, disponibles. Y bueno, es duro eso, ¿verdad? Porque la rehabilitación es un desafío cotidiano, ¿verdad? Entonces, igual estamos acompañando, estamos con nuestros profesionales a disposición en caso de que haya cualquier necesidad y focalizándonos en las 1.500 a las que podemos acompañar. Es un desafío enorme porque de verdad es duro el tener, no es solamente la gente que no puede acceder al servicio, sino que es gente que ya estaba, a la que, bueno, seguimos de cerca, pero fue muy duro el tener que conversar con la familia. ¿Y cuál es la meta de recaudación para este fin de semana? Y la meta entiendo que va a estar por los 9.600, 10.000 millones de guaraníes, que es lo mínimo que se requiere, y a eso se le suma un aporte que hace Itaipú para sostener el centro de Alto Paraná. Entonces, si logramos llegar a cerca de 10.000 millones de guaraníes, vamos a lograr sostener los servicios de las familias que ya están en Teletón por un año más. Okay. Si pasamos esa cifra de 10.000 millones de guaraníes, podemos seguir sumando a más familias. Y por qué no soñar en una doble meta, por decirlo de alguna manera, que nos permita poner en funcionamiento de nuevo el centro de Teletón de Paraguarí. Dijiste, nos interesa mucho formar redes, incluyendo al Estado. Cuando ustedes incluyen dentro de la planificación para ese servicio integral a las familias de los pacientes, ¿cómo responde el Estado? Y mira, primero, desde que yo ingresé a la Fundación en el 2007, tuve claro de que este es un tema de derechos y no un tema de solidaridad. Pero la solidaridad también es necesaria en un país donde hay tantos temas pendientes, ¿verdad? Teletón también existe en el primer mundo, es decir, nunca el Estado va a poder responder solo, digamos, a esta gran demanda, y por eso
el sector de la sociedad civil juega un rol complementario. El drama en nuestro país es que es tanta la necesidad que hay y la falta de respuesta que casi todo el peso cae en organizaciones como Teletón, lo cual no debería ser así, ¿verdad? Así que sí, cuando ingresa un niño a la fundación, nosotros nos preguntamos cuáles son los derechos que esa persona tiene vulnerados. Entonces, a partir de ahí vamos tejiendo redes con otras organizaciones que se encargan de responder desde si el niño tiene cédulas de lo básico hasta, no sé, de repente alguna intervención de alta complejidad que se puede hacer en el Hospital Acostañú, temas que trabajamos con la CODENI, con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Nosotros tenemos esa concepción y bueno, el Teletón lo que va haciendo es articular respuestas porque no podemos nosotros responder al 100% de las necesidades. Exactamente. Y el Estado, cuando ustedes recurren para ir tejiendo, esa necesidad de servicios que tienen las personas, ¿cómo responde? Y mira, siempre hay voluntad, digamos, ¿no? Y hay gente que está haciendo tareas titánicas a pesar de las limitaciones estructurales que tiene el país. Lastimosamente hay que empezar de nuevo cada vez que cambia el líder de turno. Y eso tiene que ver con una cuestión estructural de fondo, que es la falta de institucionalidad, que es uno de los grandes dramas que tenemos como país, uno de los grandes desafíos, un desafío profundo que tenemos. Hay que empezar. Entonces, esta sensación de estar empezando todo el tiempo nuevo es muy desgastante, ¿verdad? Es como que no quedan realmente políticas de Estado que trasciendan los gobiernos, casi como que no se diferencia luego lo que es el gobierno del Estado, digamos. Entonces, es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil y bueno, a pesar de eso vamos dando pequeños avances, pero depende mucho de la voluntad del líder de turno. Correcto. Cambia un poco de tema, Andrés, porque me gustaría entrar un poco al campo de la política y al campo del desarrollo cultural. Ya. ¿Te sorprendió la victoria del Partido Colorado en Asunción en las municipales de octubre? A ver, no, es una pregunta sencilla. Por un lado sí me sorprendió, pero por otro lado me pregunto qué hubiese pasado si las vacunas no hubiesen estado presentes, porque nosotros veníamos midiendo ya unos meses antes a través de ciertas herramientas. Hicimos una encuesta muy importante en Asunción, esto desde ARCA, que es una iniciativa que cofundamos con otras personas, donde venimos justamente evaluando las cuestiones de la evolución de los patrones culturales y se veía un malestar muy agudo en Asunción, particularmente en Asunción. Entonces creo que las elecciones llegaron ya en un momento en donde la gente como de alguna manera se encontraba con un gran respiro después de haber vivido un proceso tan difícil como la pandemia. Entonces yo no sé qué hubiese pasado antes. Pero hay que analizar desde múltiples perspectivas esto, ¿verdad? No sé, creo que todavía el peso del clientelismo, de ese voto duro, todavía sigue siendo importante, sigue siendo efectivo, pero hay mucho que analizar, ¿verdad? Cambiaron también las condiciones, las reglas de juego. Entonces, bueno, hay mucho que seguir aprendiendo sobre esta experiencia. Pero sí fue sorprendente que en hecho, digamos, haya ganado holgadamente en un marco en el que, bueno, habían acusaciones muy fuertes, digamos, en su contra. Cierto. Pero por otro lado también hay que recordar que posiblemente parte de la población haya quedado decepcionada después de la experiencia del exintendente Mario Ferreiro. Entonces, es como que... en realidad esta es como que la alternancia, digamos, ¿verdad? Ok. ¿Estructura o partidocracia le ganó al descontento? Y puede ser, no sé si solamente la estructura o la partidocracia, sino que yo diría también la ausencia tal vez de una alternativa que logre entusiasmar, que logre conectar con los estados de ánimo y con la esperanza de la ciudadanía, ¿verdad? Yo no sé si Nakayama logró realmente instalar, digamos, con fuerza eso. Entonces, sí, en ese sentido, digamos, la estructura sigue siendo, marca una diferencia, ¿verdad? Ok. Mencionaste ARCA, la organización de la cual sos fundador, y dijiste, hacemos evaluaciones respecto a la evolución de los patrones culturales. ¿Qué significa evolución de los patrones culturales? A ver, para contextualizar, ARCA es una iniciativa que fundamos hace como 4 años
junto a otras personas, Paraguay y Chile sobre todo. En Chile nuestros socios ya venían analizando la evolución de los patrones culturales, sobre todo de las élites, y ese es un trabajo que venimos haciendo en Paraguay. Te comentaba que ya está terminado el libro que se va a titular La Segunda Transición, que es un trabajo colectivo que hicimos con las ganas de aprender sobre qué está pasando con las élites en nuestro país. Cuando nos referimos a las élites, nos referimos a las élites económicas, sociales, culturales, políticas. Y la evolución cultural lo que busca es entender esos patrones subyacentes que determinan cómo, en este caso, las élites se aproximan a resolver los desafíos que están presentes en las condiciones de vida de una sociedad, en este caso, ¿verdad? Y bueno, al analizar estos patrones culturales uno entiende ciertos fenómenos subyacentes, el por qué se valoran ciertas cosas y otras no, por qué suceden ciertas cosas y otras no, y también cómo eso se va relacionando con las condiciones de vida de la ciudadanía, ¿verdad? Sabemos que las élites marcan tendencias, las élites influyen en la manera de pensar y por otro lado toman decisiones que impactan en la vida de muchas personas. Entonces para nosotros, como nos consideramos aprendedores, en esta sed que tenemos de aprender, de revisar las cosas, nos embarcamos en este desafío con muchos aprendizajes realmente, porque permite tal vez encontrar categorías diferentes a las tradicionales, ¿verdad? Por ejemplo, que el cambio no tiene que ver solamente con un cambio generacional, ¿sí? No hay un cambio de perspectiva, que el cambio no tiene que ver solamente con opciones, digamos, de oposición y oficialismo, o tal partido o el otro, digamos, el tema de colores, sino que esto analiza como que las estructuras subyacentes más profundas, incluso ayuda como que a ver tendencias y anticipar ciertas cuestiones. Después podemos hablar un poco de las conclusiones, ¿no? Ok. Definime élites y explícame qué importancia o rol tienen las élites en esos patrones culturales. ¿Cuánto influyen las élites en los patrones culturales de una sociedad? Sí, nosotros entendemos que las élites son aquellos actores que pueden, sobre todo, influir en la manera de pensar y influir en el curso de las cosas en un sistema determinado, ¿sí? Y reitero, hablamos de manera transversal, no hablamos de las élites políticas solamente o las económicas solamente, sino que las élites están de alguna manera conformadas por aquellos sectores que configuran la vanguardia en un país, ¿verdad? Y analizar a las élites nos permite entender el devenir histórico por un lado, pero por otro lado también las posibilidades a futuro, ¿verdad? Entonces, esta investigación, como te decía, la hicimos con historiadores, con sociólogos, con periodistas, nos llevó más de 2 años y reitero, creo que va a arrojar bastantes luces, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si las élites de alguna manera no logran articular las respuestas que necesitamos, nada va a cambiar, ¿verdad? Y se ve que en general, hoy en la región sobre todo, hay una desconexión muy preocupante de las élites con otros sectores de la población, y bueno, hay que estar muy atentos a eso, ¿verdad? Vemos el fenómeno de Chile, en Colombia, en muchos otros países, que generó incluso convulsiones sociales profundas. Correcto. Andrés, estamos muy cerca de que cumplamos 33 años del cambio de la democracia o de la dictadura a un proceso de democratización. Si analizamos estos 33 años, ¿qué análisis haces respecto a cómo hemos evolucionado políticamente los paraguayos? Bueno, evidentemente el paso de una dictadura a una democracia es una evolución, sin lugar a dudas. Nosotros lo que consideramos que esa fue una evolución formal, digamos, a un sistema democrático, pero en términos culturales quedan muchos temas pendientes, ¿verdad? Yo decía, somos una república sin republicanos, y bueno, ahora justamente el Instituto IDEA saca hace unos días, justamente antes de ayer, estuve leyendo un informe sobre el estado de la democracia en América Latina, y Paraguay junto a Jamaica, El Salvador, Guatemala aparece como un país de bajo desempeño en términos democráticos. Y eso es preocupante, ¿verdad?
Entonces, el tener una estructura formal democrática con leyes, etcétera, no significa que en términos culturales eso haya sido adoptado o asimilado, y por eso hablamos nosotros de la necesidad de una segunda o una siguiente transición, donde creo que una de las grandes preguntas que tenemos que resolver es si vemos o no que el Estado es un ente unificador del país, de la sociedad, bueno, por todos los grandes desafíos que nosotros visualizamos, ¿verdad? El incremento del crimen organizado, la falta de confianza en la justicia, la desigualdad, la falta de respuesta a sectores vulnerados, y da la sensación de que bueno, ya no es suficiente esta fórmula, o lo que hicimos en estos 35 años no fue suficiente para dar respuesta a todos estos desafíos, sin dejar de reconocer avances que tuvimos en muchos sentidos, ¿verdad? Ok. Cuando decís el Estado no funciona como un ente unificador porque no hay confianza en el Estado, en la justicia, en los servicios que debe brindar el Estado. Esto es consecuencia de que elegimos mal y por eso el Estado es el reflejo o la consecuencia de a quienes elegimos. No solamente. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es dejar de creer de que esto se va a resolver solamente desde la oferta electoral. Y en esto yo quiero ser enfático, ¿verdad? Como que siempre estamos esperando que venga algún nuevo líder o alguna nueva propuesta a sacarnos de la situación en la que estamos. Yo creo que es mucho más complejo. Yo me pregunto si realmente las élites, o no podemos generalizar, ¿verdad? Las élites quieren Estado, ¿verdad? Sobre todo las élites económicas, ¿verdad? Creo que no, si estamos así no es solamente como consecuencia de a quienes elegimos, sino que de un sistema mucho más profundo de intereses, digamos, y de sectores de poder a los cuales un modelo como este les es totalmente funcional, ¿verdad? Hay que reconocer que en nuestro caso, ¿verdad? Reitero, sin generalizar, pero muchos actores de las élites económicas construyeron su poder económico en función al Estado, generaron riqueza en función a esta alianza perversa con el Estado, y bueno, si realmente queremos apuntar al libre mercado, si queremos apuntar a consolidar la democracia, creo que es importante el poder generar igualdad de oportunidades para todos. Por un lado, una justicia ecuánime en la que podamos confiar entre todos, pero por otro lado también el fortalecer el Estado de Derecho y el respeto irrestricto al sistema normativo, que eso creo que es algo que culturalmente es un desafío transversal. O sea, eso no es una cuestión de un sector nomás, sino que vemos realmente cómo en Paraguay sigue vigente esta cultura de encontrarle la vuelta a absolutamente todo, y lo vemos en todos los sectores, no solamente en el sector público. Ok. Respeto irrestricto a la ley. Así es. Esa sería una característica de un pueblo cuya cultura ha avanzado hacia una democracia, y no solamente la democracia como sistema político formal. Uh-huh. ¿Qué otro elemento cultural implica ser culturalmente desarrollado? En Paraguay, a ver, te voy a responder desde otro lugar, se da un fenómeno bastante particular que, por lo menos de nuestra perspectiva, la cultura política es bastante primaria, en el sentido de que depende mucho de la tradición familiar, pero por otro lado también de intereses que tienen que ver con un modelo clientelar que hasta ahora todavía de alguna manera sostiene, y económicamente es para muchas personas como que una vía de alguna manera de oportunidades, ¿verdad? Entonces, si nosotros no logramos ponerle, digamos, un punto final a ese sistema clientelar, creo que va a ser difícil. Y cuando digo el sistema clientelar no es solamente a ese funcionario que está en la última línea, ¿verdad? El sistema clientelar en un sentido amplio, incluso con grandes intereses, que afectan obviamente también al empresariado, ¿verdad? Entonces ese sistema sigue siendo muy eficiente, y es un desafío ver cómo podemos romper con eso para pasar de una lógica de yo, líder de turno, te resuelvo tus condiciones de vida, a finalmente tus derechos están garantizados
y son las instituciones las que dan respuesta, no las personas que están ocupando un espacio ahí, ¿verdad? Entonces, ese es un insight cultural que yo creo que todavía no está instalado con fuerza en nuestro país, ¿verdad? Una de las cuestiones más difíciles para mí en el ejercicio de liderazgo en Teletón durante 14 años fue hacerle entender a mucha gente de que yo no era el dueño de la organización y de que yo no podía interferir por encima de los procesos institucionales. Si me llamaba Federico y me decía, Andrés, atendele al hijo de una persona que trabaja conmigo, por favor, porque nos conocemos, somos amigos, ayúdame a que entre más rápido en la lista de espera. Bueno, mi respuesta era no, porque yo no podía interceder en un proceso institucional que tenía reglas claras donde el criterio médico prevalecía sobre algún tipo de contacto, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Quién era yo para decirle a un niño, vos podés entrar antes o no, cuando en realidad la institución tiene que estar al servicio de todo? Y bueno, mucha gente se enojaba conmigo. Yo suelo contar que a mí me llamaban personas muy influyentes a pedir favores en relación a Teletón. Y bueno, recibí muchos enojos como respuesta por esta incapacidad a veces que tenemos que comprender de que nadie puede estar por encima de las normas. Yo me acuerdo que cuando llegué a la fundación, la persona encargada de mantenimiento, un día salgo de la oficina y estaba lavando mi auto. Y yo le dije, ¿por qué está lavando mi auto con el agua de la fundación? Y esa persona no podía entender porque había que quedar bien con el nuevo líder que llegaba, ¿verdad? Entonces son pequeños elementos y pequeñas conductas, pero que son un reflejo, creo yo, de un desafío gigante que tenemos. Okay. Entonces, Andrés, Paraguay, el país de los amigos, es un claro síntoma de ese subdesarrollo cultural. Así es. Y eso, reitero, yo soy consultor de empresas, no se ve solamente en el Estado, eso se ve también en el liderazgo empresarial, en donde incluso en términos de la gestión de empresas muy respetadas y conocidas que vemos, cuesta mucho a veces generar un sistema que esté por encima de las personas. Entonces, si vemos la evolución cultural, tenemos que pasar la lógica feudal, ¿verdad?, que todavía sigue muy presente. Entonces, el líder de turno, yo me acuerdo una vez habilitamos un centro de rehabilitación de Teletón en una ciudad al interior del país, me reservo cuál, y el intendente de la ciudad quería que nosotros le atendamos a un sobrino suyo que se había lastimado en un partido de fútbol y necesitaba fisioterapia. Pero el sobrino del intendente no tenía una discapacidad, lo que tenía era un golpe que requería de un servicio que la fundación brindaba, pero la fundación brinda servicios a las personas con discapacidad. Entonces le dijimos al intendente que no, bueno, y nos trató de extranjero, nos quitó el apoyo para una serie de cuestiones, porque ¿quiénes éramos nosotros para decirle que no a él en su territorio, ¿verdad? Y esa es la lógica feudal. Entonces, reitero, yo creo que es muy simplista pensar de que este es un tema de la cultura del funcionariado público nomás, cuando esto en realidad se sostiene por todos nosotros, ¿verdad? Entonces, Correcto. Andrés, tome nota de dos características culturales de una sociedad desarrollada, características que no tenemos. Primero, respeto irrestricto a la ley. Sí. Segundo, los sistemas y las instituciones por encima de las personas. Le agrego a esto, Andrés, en tercer lugar, la rendición de cuentas. Clarísimo, así mismo. La rendición de cuentas que puede ser entendida de muchas maneras, pero sobre todo de la lógica, digamos, de hacerme cargo de las consecuencias de mis acciones y mis decisiones, ¿verdad? De hacerme responsable de las consecuencias de mis actos, sin dudas, ¿verdad? Y creo que va mucho más allá incluso de lo que entendemos por transparencia, ¿verdad? La transparencia yo creo que es un elemento central, pero no tiene una valoración real en términos culturales en nuestro país, ¿verdad? Pero sí, bueno, la rendición de cuentas en todo sentido, como hacernos responsables, y eso es lo que nos permite a nosotros después entender por qué es importante respetar las normas y por qué nadie puede estar por encima de las normas, porque tiene que haber límites, ¿verdad? Entonces, en términos evolutivos, por un lado se habla de las culturas autoexpresivas que tienen un fuerte impulso del individuo por conseguir aquellas cosas que le motivan individualmente. Pero después existe lo que se llaman los patrones culturales autosacrificiales, donde el individuo se somete a algo que colectivamente está establecido e impuesto. Entonces, si hablamos de la evolución cultural de nuestra sociedad, los patrones autoexpresivos del impulso personal en la búsqueda del éxito a cualquier precio o en la búsqueda del poder a cualquier precio, eso como que está exacerbado
y no logramos romper con esos patrones, ni siquiera con la Constitución del año 92. Eso es lo que sigue vigente en términos de la manera de pensar de muchos referentes de nuestras élites. Entonces Paraguay hoy requiere de patrones culturales autosacrificiales. ¿Qué significa eso? Las normas por encima de las personas e incluso la diversidad, esta capacidad de dialogar, esta capacidad de llegar a consensos, de ver la realidad de múltiples perspectivas, son patrones culturales que no están todavía fortalecidos en nuestro país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente estos patrones autosacrificiales son los que nos ponen límites en términos de ese impulso individualista. ¿Por qué, Andrés, a los paraguayos nos cuesta, más allá de la albirroja, ¿okay?, pensarnos en nosotros, en un proyecto común, en un todos? Como vos decís, desarrollamos o a partir de la democracia le dimos rienda suelta a la libertad que tenemos de perseguir lo que queremos. Pero esa libertad nosotros la entendemos como sin límites. Por ejemplo, en este lugar para estacionar dice exclusivo para embarazadas o personas con discapacidad. Pero yo estaciono ahí. Ahora estuve viendo en redes sociales que algunas empresas están exigiendo a sus colaboradores que se apliquen la vacuna, y las personas están criticando eso, como eso agrede mi libertad y me discrimina ante mi decisión de no vacunarme. Es decir, más allá de que en esa empresa pueden haber cientos de personas que corran riesgos porque yo decido no vacunarme. ¿Por qué nos cuesta tanto pensarnos en plural, más allá de mi libertad y el respeto irrestricto al proyecto de cada uno, pero también dentro de un todo? Bueno, esto es un desafío mundial. No nos olvidemos lo que está pasando en Austria, en Alemania, en países mucho más desarrollados. También. Hay muchos factores. Pero bueno, volviendo a esta lógica, digamos, de estos patrones individuales autoexpresivos que hoy no tienen límite, digamos, los patrones individuales en términos culturales son muy positivos, digamos, el emprendimiento, la búsqueda del éxito, etcétera, la iniciativa individual particular, eso es fundamental, pero si eso no tiene un contrapeso, finalmente deriva en una expresión no saludable de esos patrones culturales. Y yo creo que son muchas razones. Una de ellas es porque nosotros como país no tenemos una memoria encarnada de haber experimentado algo diferente. Es decir, el Estado nunca fue en Paraguay un ente realmente unificador que haya dado respuestas. O sea, eso es un tema nuevo. Somos una democracia todavía que está en pañales a pesar de estos 35 años. Pero si uno analiza la historia predemocrática, tampoco hubo una experiencia fuerte. Tal vez algunos destellos, ¿verdad? En algún momento, allá por los 40, por los 50, pero justamente lo que se visualiza es que nunca hemos experimentado culturalmente. Entonces, todos estos temas, estos conceptos, el Estado de Derecho, la institucionalidad, etcétera, son como una entelequia que a la gente le cuesta interpretar porque no tenemos esa experiencia encarnada. ¿Sí? Es uno de los factores. Por otro lado, no hay que reconocer la complejidad del mundo que estamos viviendo, ¿verdad? Es la tecnología, el tema de las redes sociales, las noticias falsas, la desinformación, y eso en una cultura que no valora la racionalidad, el pensamiento científico, etcétera, genera estragos, ¿verdad? Eso también, te cuento, Federico, haciendo un poco de catarsis tal vez, ¿verdad? Fue muy duro en los últimos años en Teletón. El tener que lidiar, por un lado decimos, bueno, evidentemente es innegociable la libertad de expresión, pero es un desafío para la humanidad ver qué hacemos hoy con cualquier noticia falsa que genera un efecto negativo. Alguien que dice responsablemente, no sé, yo veo en las redes sociales, en Teletón se roba todo. Y yo que estoy del otro lado, sé con la transparencia, con el profesionalismo con el que nos hemos manejado durante estos años y que nos ha robado un centavo a la Fundación Teletón. O por ejemplo, no sé, alguien que dice, no, en Teletón solo se atiende a ricos, 7.000 compartidos. Entonces, es un desafío cultural enorme el que estamos viviendo. Y bueno, es lo que está pasando hoy con las vacunas, ¿verdad? Yo respeto a las personas o antivacunas o a las que nos confían en su libertad individual, etcétera, pero eso también afecta a otros. Y ahí es donde está la convivencia colectiva y democrática, que reitero, en términos culturales
es el siguiente paso evolutivo que tenemos que dar. Correcto. Volvamos a las élites y también volvamos a la sociedad en general denominada demanda. Ok. ¿Qué pensás que a la hora de desarrollarnos y de cambiar para mejorar es lo que más nos cuesta o lo que más dolor nos causa porque sentimos que estamos perdiendo algo? Desde el punto de vista de la demanda y desde el punto de vista de las élites empresariales. ¿Qué es lo que más nos cuesta para cambiar? A ver, yo siempre digo que muchas veces pensamos en el costo que implica cambiar y nos olvidamos del costo que implica no cambiar. Entonces, eso a mí me ayuda a cambiar tal vez el eje, digamos, de la conversación y preguntarnos, bueno, ¿cuál es el costo de no cambiar? Y el costo de no cambiar es que en Paraguay hasta ahora, digamos, no sé cómo no se dio todavía un estallido, una convulsión social importante, pero eso está latente, ¿verdad? A veces, digamos, en nuestro país hemos resuelto esto con un éxodo, con una emigración importante de personas o a España, Argentina, Estados Unidos en su momento, pero ¿hasta dónde este sistema que posterga a tanta gente va a aguantar? ¿Hasta dónde el sistema clientelar va a seguir siendo la única respuesta? ¿Hasta dónde podemos éticamente soportar ver a tantos niños, a tantas niñas que no pueden ejercer sus derechos básicos y tener oportunidades? O sea, esto no va a ser eterno, en algún momento esto se va a soltar, ¿verdad? Entonces, cuesta cambiar, pero también cuesta permanecer donde estamos y tal vez tenemos que empezar a ser más conscientes estas cuestiones, ¿verdad? Y uno de los elementos que vemos que parece tan simple, pero es tan complejo, que tiene que ver con nuestra cultura política, es el costo psicológico que implica para una persona traicionar su tradición familiar. Este no es un tema menor, Federico, que creo que ahí hay que conectar un poco la sociología con la psicología y con otras ciencias, ¿verdad? Para una persona, el hecho de romper sus lealtades familiares es un proceso duro. Yo creo que conté, no sé si en este mismo programa, la anécdota de una señora, la mamá de un amigo mío, que en algún momento decidió ir a votar por Caballero Vargas. Por primera vez iba a votar en contra de su partido porque decía que Guasmosi le había robado las elecciones a Argaña, entonces Argaña era su líder y no podía votarle a Guasmosi. Y cuando se fue al cuarto oscuro, entró al cuarto oscuro decidida a votar por Caballero Vargas y se puso a llorar porque no podía traicionar la tradición familiar. Entonces eso tiene mucho peso, ¿verdad? Nosotros tenemos un clientelismo que es afectivo a la vez. Correcto. Entonces para muchas no hay que subestimar ese proceso y es un desafío. Y por otro lado, perder los privilegios, ¿verdad? O sea, perder los privilegios en cualquier sistema para cualquiera es difícil, ¿verdad? Y bueno, esta fórmula de ciertos sectores de las élites económicas, ¿verdad? ¿Cómo se dice esto? En alianza con el poder político de turno, prebendario, etcétera, ¿verdad? Fue una fórmula que privilegió a ciertas castas que van de alguna manera rotando cada vez que hay cambio de gobierno, pero eso se sigue manteniendo muy sólido. Correcto. ¿Crees, Andrés, que nuestro sistema tributario es la consecuencia o el reflejo de esa alianza entre élites empresariales y gobiernos de turno? Posiblemente. Acá todavía hay gente que increíblemente habla de achicar el Estado, cuando en realidad nosotros tenemos un Estado chico. O sea, hay grandes, zonas del territorio paraguayo donde no hay Estado presente, ¿verdad? Y eso es finalmente un camino libre para el crimen organizado y, bueno, y para muchas otras cosas. Es preocupante. Estamos viendo nuestras narices, ¿verdad? Cómo la narcopolítica está cada vez más fuerte. En estas elecciones creo que no hubo precedente de tantos candidatos muertos por atentados. O sea, ¿qué está pasando, verdad? Que estamos viendo o no estamos viendo eso. Entonces, yo lo que creo es que el sistema tributario es uno de los grandes temas que necesitamos por lo menos conversar de manera sensata, sin por eso tener que estar polarizándonos o ofendiéndonos, ¿verdad? Pero no puede ser que no podamos poner ese tema sobre la mesa para discutir racionalmente
y con información. Yo creo, obviamente, que necesitamos un Estado mucho más eficiente, pero por otro lado, un Estado que también necesita recursos. Entonces, ¿cómo vamos a financiar la transformación educativa? ¿Cómo vamos a financiar una salud universal? ¿Verdad? Que ahora está como que vimos todo lo que teníamos como materia pendiente, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar esos recursos? Entonces no podemos no hablar. Y hay que salir de esa trampa que nos dice, creo yo humildemente, ¿verdad? No, primero vamos a ordenar y después vamos a... Yo creo que son las dos cuestiones en conjunto, y creo que el sector privado tiene que cada vez ponerse más exigente con nuestras autoridades y soltar ciertas complicidades. Ok. ¿Tenés alguna idea o alguna posición respecto a cambios tributarios que tendríamos que hacer? No quisiera. En el libro tenemos un capítulo que trabajamos con algunos economistas sobre eso, y ahí vamos a lanzar algunas cuestiones, ¿verdad? Pero no es mi especialidad. Pero sí, yo lo que diría es algo que tenemos que ponernos a conversar seriamente desde múltiples perspectivas, y sobre todo el poder generar eso también en términos de las élites es un desafío. ¿Cómo empezamos a creer en el diálogo y en la construcción de acuerdos como un factor de cambio, ¿verdad? No confiamos en el diálogo, no creemos en el diálogo, cuesta mucho sentarse a hablar en mesas donde haya un nivel de diversidad importante que nos mantiene eso, digamos, en sectores estancos, y bueno, se hace muy difícil abordar la complejidad desde ahí. Correcto. ¿Cuál es tu opinión respecto a el rol que ha jugado el principal partido de oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico, en estas más de 3 décadas de democracia? Mira, yo ya no puedo más ver las cosas tipo, como es tradicionalmente, como oposición, oficialismo, ¿verdad? No, es una categoría que a mí no me es suficiente, ¿verdad? Dentro, hemos visto y vemos, ¿verdad?, como dentro de sectores opositores hay muchos oficialistas, y dentro de sectores oficialistas también están muchos opositores. Entonces, no sé, no tengo así una respuesta categórica. Yo sí diría que el Partido Liberal en general creo que terminó pareciéndose muchísimo al Partido Colorado en términos de sus prácticas, y lastimosamente creo que no ha logrado, y digo lastimosamente no por el Partido Liberal, sino que porque yo creo que es saludable la alternancia. No ha logrado consolidar una alternativa, porque también creo que ciertos sectores del Partido Liberal son funcionales a otros intereses y le conviene más jugar de segundo que de primero, ¿verdad? O sea, ese es su negocio, creo yo. Correcto. Andrés, estoy leyendo este libro, escrito por el sacerdote casapeño Sarovera, ya fallecido. Muy interesante, se llama El paraguayo, un hombre fuera de su mundo. Y te voy a leer un fragmento del libro porque me interesa tu opinión en este análisis acerca de la evolución de los patrones culturales. Sarovera dice: nos ha invadido la civilización de la codicia, que nos ha cambiado los parámetros de la vida. La dignidad la hace la riqueza, y el honrado hoy es un estúpido. Dice: la mala reputación prácticamente ya no existe. Medio mundo hoy se considera honrado con la amistad del rico, aunque éste sea un asaltante. ¿Y quién respeta al honrado por ser honrado? ¿Para qué sirve la honradez entonces? Para que te pisotee cualquier zopenco forrado de billetes. La civilización de la codicia nos ha invadido. Yo leo esto y digo, bueno, ¿somos todos así? Realmente nos plagueamos y nos quejamos mucho contra la corrupción, pero no nos gusta la corrupción, o lo que no nos gusta es que no nos inviten a ella. ¿Qué opinas sobre esto? Hace algunos años cuando se estaba reformando la ruta que va de Mariano Roca Alonso al Limpio, estaba con mis hijos yendo al colegio, y un ómnibus se puso, digamos, en la banquina a toda velocidad, digamos, a tratar de pasarle a los autos,
Y cuando llega donde yo estaba, el ómnibus se mete y me rompe todo el auto, me choca, ¿verdad? Y me rompe todo el costado derecho. Mis hijos empezaron a llorar. Y enfrente había un zorro gris que estaba dando pasos a alumnos de un colegio que tenían que cruzar la ruta. Entonces yo me bajo del auto por el accidente pensando que el zorro gris iba a operar y que el chofer del micro iba a parar para hacerse cargo de lo que había hecho. Y el zorro gris me pide a mí que yo siga para no detener el tránsito mientras se escapaba el chofer del micro. Yo le sigo al chofer del micro, finalmente me pongo adelante, le paro para que se haga responsable de lo que me había hecho. Me bajo del auto y la gente que estaba en el micro me empieza a insultar. Creo que en una experiencia se ve como todo el sistema pareciera ser que está listo para fallar, ¿verdad? Es decir, el chofer del micro, la autoridad que no hacía lo suyo y la ciudadanía que era cómplice de algo que era evidente, de un chofer haciendo una infracción, poniendo en riesgo y afectando finalmente el bien de un tercero, ¿verdad? Por suerte a mi hijo no le pasó nada, no pasó a mayores. Bueno, después hice una queja por redes sociales, me llamó el dueño de la empresa, etcétera, pero creo que esto de Saro Vera es bastante vigente, pero no se puede generalizar. Yo soy un defensor de reconocer a muchas personas, muchas organizaciones e instituciones que en todos los sectores están haciendo las cosas bien. El problema es que están fragmentadas. Y yo estoy dedicando junto a otras personas muchísimo esfuerzo en articular esa masa crítica. Porque yo no creo, reitero, que esto pase por una fórmula electoral solamente. Yo creo que esto pasa por empezar a construir una red que genere una nueva demanda, articular esas nuevas élites que decimos, que ya no tengan que ver con los privilegios, las élites como algo lejano, sino que élites conectadas con su entorno, asumiendo una responsabilidad, una conciencia más amplia para poder construir república. Así que en eso estamos hoy en un proyecto que se llama A la N, articulando a personas de diversos sectores, de diversas ideologías. Hay empresarios, servidores públicos, viceministros, ministros, exministros, líderes sociales, indígenas, campesinos, que estamos encontrándonos a dialogar, a reflexionar, a colaborar con las causas de cada uno, y se ve una necesidad enorme, ¿verdad? Porque no es que no existan personas honradas que quieran hacer el bien, hay mucha gente, pero al estar tan desarticuladas, al estar tan fragmentadas, es muy difícil construir alternativas. Okay. Si después de eso en algún momento se da algún tipo de oferta electoral con una red que sea capaz de sostener una propuesta diferente, yo creo que ahí sí va a ser sostenible, porque ya vimos que de nada sirve llegar con una propuesta alternativa si finalmente va a ser para hacer más de lo mismo. Andrés, ser intendente o diputado o senador para una persona como vos, que ha desarrollado cierta fama y que tiene una muy buena reputación en la sociedad, ¿es una tentación? Yo no sé, yo no lo vivo como una tentación, porque si lo hubiese vivido como una tentación yo hubiese estado ahí, porque tuve muchas oportunidades, ¿verdad? En casi todos los gobiernos anteriores fui invitado a participar y bueno, yo diría más que una tentación, es un tema de vocación. Y es un tema de vocación y sobre todo yo lo veo como un tema de responsabilidad. Entonces cuando uno lo ve como un tema de vocación y no de tentación, y como un tema de responsabilidad y no una cuestión impulsiva, no es tan fácil esa decisión. No es tan fácil porque hablando con muchos amigos y gente querida que llegó de alguna manera, yo conozco sus frustraciones, ¿verdad? Y que se dan cuenta una vez que están ahí adentro que finalmente los códigos son otros y que no tienen los recursos o las redes necesarias para poder impulsar muchas de las transformaciones que son necesarias. Por eso yo digo, ¿verdad? No se trata solamente de la oferta electoral, es un cuento que nos creímos, y hay demasiada evidencia de que eso no es suficiente, sino hay una construcción más profunda. Entonces, no se trata de lo uno de lo otro, ¿verdad? Porque los otros te dicen, no, pero el diálogo por el diálogo, finalmente si uno quiere generar transformaciones hay que llegar. Sí, hay que llegar, pero ¿a qué costo y en qué condiciones? No sé, los ejemplos sobran, creo, ¿verdad? Así que, en mi caso particular, yo me declaro en transición. Terminé una etapa muy importante en mi vida de la Fundación Teletón. Hoy estoy enfocado también a que mi economía se recupere de alguna manera,
estoy abocado a estos proyectos, pero yo me considero un ser político en el amplio sentido de la palabra, y yo estoy seguro que hacer política no se puede reducir solamente a una cuestión de participar electoralmente. No necesitamos que las élites asuman un compromiso político en todo sentido, ¿verdad? Entonces necesitamos un empresariado más político, una prensa más política, en el buen sentido más amplio de lo que es la construcción de lo público y de la política. Ok, así que como hombre político que te consideras, no descartás que... Yo no descarto que en algún momento, mi señora lo descarta absolutamente, pero yo no descarto, pero siempre y cuando yo sienta que realmente va a ser, digamos, algo donde yo tengo una característica personal que a mí me gusta mucho hacer, ¿verdad? Yo no puedo quedarme solamente, digamos, en la reflexión. Soy muy reflexivo. Hoy estoy, digamos, a pocas semanas de publicar 2 libros. Me dediqué ahora en este tiempo a hacer también ese ejercicio intelectual. Pero yo me considero una persona a la que le gusta hacer, que las cosas sucedan, lograr, tener resultados. Y liderar un grupo de gente que haga cosas. Y también liderar y conformar grupos de personas, ¿verdad? Esta lógica de la inteligencia colectiva, ¿no? ¿Y cuál es ideológicamente, cuál es tu posición desde el punto de vista económico? Yo no sé si suena fácil, ¿verdad? Pero me considero una persona de centro. Y yo creo que las ideologías, así como las reconocimos hasta ahora, yo creo que no son suficientes para abordar la complejidad del mundo de hoy. Yo sí creo que necesitamos miradas integradoras que sean capaces de reconocer lo que se puede aportar, digamos, y no demonizar a los otros sectores. Lo que sí te puedo decir que no creo en los extremos. Okay. Yo no creo en los extremos. Andrés, ¿sí? Lo que ocurrió en Chile en el año 2019, ¿qué porcentaje fue realmente una movilización por un descontento popular por el aumento del ticket del metro, y qué porcentaje es ideologización de izquierda? A ver, no te puedo decir en términos porcentuales. Creo que ambas cosas convergen. Y yo creo que es legítimo que los sectores de izquierda y de derecha defiendan lo que quieren defender, digamos, siempre y cuando se haga en el marco del respeto a las normas, del respeto al otro, etc. Entonces, estas convulsiones a veces son tensiones que necesitan las sociedades para poder seguir evolucionando, pero todo puede fallar y uno puede también involucionar. Chile tiene un desafío muy grande y ojalá nunca lleguemos nosotros a una situación de polarización como la que está viviendo un país como el Chile. Yo creo que gane quien gane en Chile, lo que va a hacer es fortalecer al otro polo, ¿verdad? Correcto. Yo en términos ideológicos me considero una persona más de centro, por decirlo así, pero con una mirada que busca integrar y sobre todo tratar de no ser realmente... Nadie es tan inteligente como para tener el 100% de la razón, ni tan tonto como para estar el 100% del tiempo equivocado. Correcto. Tengo que hacer una pausa, Okay. Andrés, y luego de la pausa, ya cerrando el programa, quiero que me digas, me comentaste que estás por lanzar 2 libros, y al principio del programa me dijiste que uno de ellos se llama La Segunda Transición. Sí. Luego de la pausa, contame de qué se trata tu segundo libro. Okay, perfecto. Y también hablame un poco acerca de una frase que se te atribuye. La victimización es el poder de no poder. Buenísimo. Explícame qué significa Genial, eso. perfecto. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme recordarles que los muebles que usamos en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos la pausa y regresamos para cerrar el programa con el señor Andrés Silva. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio.
Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad. Y tienen razón. Split Tokyo Extends. El aire superior. Seguimos con el señor Andrés Silva. Andrés, me dijiste, lanzo 2 libros. Uno se llama La Segunda Transición. Sí. ¿Y el otro? La segunda transición, bueno, un esfuerzo colectivo. Yo estoy coordinando ese trabajo de hace unos años. Y por otro lado, equipazgo, que es este término que yo acuñé hace un tiempo sobre la inteligencia colectiva y, bueno, la evolución, digamos, de los modelos de gestión a nivel organizacional. Así que ahí cuento mi experiencia liderando organizaciones como Teletón, pero también acompañando a otras. ¿Cuándo se sobre todo el lanzan sector los privado. libros? Y ya están los 2 terminados en fase de corrección y ahí ya depende de las cuestiones editoriales. El libro de equipazgo yo creo que a más tardar va a estar en 2 meses ya publicado y el de la segunda transición yo creo que en 3 o 4 meses como máximo. Correcto. ¿Qué significa la victimización es el poder de no poder? Sí, esta cultura de victimizarnos, de hacerle a los otros responsables de lo que nos pasa, esto yo lo aprendí también en la fundación cuando me di cuenta que ese era el patrón cultural instalado cuando llegué. La gente le echaba la culpa a cualquiera que estaba afuera de lo que le pasaba a la fundación y eso finalmente nos da el poder de no asumir nuestras responsabilidades, de esperar de que venga otro a salvarnos o de que otro se haga cargo de aquello que necesitamos revisar, ¿verdad? Y bueno, la victimización finalmente no nos conduce a nada. Podemos ser víctimas de una situación, pero la victimización es esa historia que nos contamos sobre eso que nos pasó. Hace 15 días atrás estuvo sentado acá Martín Burr y él me dijo, Federico, Paraguay es un país tremendamente injusto y desigual. El sol no brilla para todos en Paraguay. Depende de dónde uno nazca, podrá o no tener expectativas de ascenso social a partir de su trabajo y de su esfuerzo. ¿Compartís eso? Comparto y esto rompe el mito de que todo depende de uno mismo, ¿verdad? Yo sé porque he vivido y he acompañado a familias en situaciones de extrema vulnerabilidad donde decirle todo depende de vos, todo depende de ti, es casi una ofensa. Cuando no tienen de dónde agarrarse para poder cumplir con los requisitos nutricionales de sus hijos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, claro, es realmente todo lo contrario al libre mercado, a la meritocracia, a la democracia, esta lógica de pensar de que finalmente todo depende del impulso individual y es muy triste que el desarrollo de una persona dependa de qué institución educativa, qué colegio se fue por una cuestión, digamos, que tiene que ver con el poder adquisitivo de los padres y no con la igualdad de oportunidades. Entonces, claro, creo yo que ese es uno de los grandes desafíos. Pero sigue desafíos. siendo la iniciativa privada el principal sin motor. Sin duda, pero la iniciativa privada requiere de ciertas condiciones para que pueda ser realmente contribuir, digamos, al libre mercado, a la democracia y a un sistema más equitativo, ¿verdad? Yo soy capitalista, me considero capitalista, pero no me considero una persona que piensa en un capitalismo con justicia social. Claro. Ahora, mucha gente que escucha cuando alguien dice esto habla de una necesidad de más Estado, directamente te calificaría Así como es. zurdo. Vos sabés que yo tengo muchos amigos de derecha, de izquierda, de todos los sectores. Por suerte me muevo en todos los ámbitos. Y la persona de izquierda piensan que yo soy una persona de derecha y la persona de derecha piensan que soy una persona de izquierda. Y bueno, no sé, yo trato de ir un poco más allá de estas etiquetas y creo que hay que hacerse buenas preguntas en un momento donde hay cambios tan profundos en la humanidad. Hagámonos buenas preguntas. Gracias. Muchas gracias por a vos, acompañarnos. Federico. Un placer, un placer. Igualmente, un placer. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos.